una nueva mañana en Cooperativa. Estamos aquí con los señores Ernesto Ottone, director de Cátedra Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Mantiene esas mismas? Y tantas otras. ¿Sí? Mucho. Pero no venimos acá. ¿Cómo has dado el libro? Bien, oye. ¿Bien? Bien. Y pero ¿hay autógrafos para la gente en el libro que quieran o no? ¿Pueden venir acá un día lunes? Por supuesto. ¿Con dedicatoria? Con dedicatoria, Ya. Cariñosa. Vamos a invitar a la audiencia. Porque por favor. Muchas primer gracias, café. don Sergio. Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad de Desarrollo. ¿Cómo está, don Sergio? Bien. Y le veo esa sonrisa amplia, distendida. ¿Cuál es la causa? Una sonrisa cruzada. ¿Sí? Sí. Cruzada de oreja a oreja. Claro. Sí. Así es. No, bien Gracias. contento. El equipo está ahí dando la pelea en todos los frentes. Así que estamos bien. Don Patricio Zapata, abogado constitucionalista, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, presidente del Centro Democracia y Comunidad. ¿Tiene algo por qué sonreír deportivamente hablando? Espero que se me dibuje una sonrisa hoy día en la tarde. ¿Sí? Sí, tenemos partido pendiente con Palestino a las 5. Y si ganamos ese partido, quedamos a un punto de la Católica y Iquique. Y nos vienen 2 fechas de local. Pero no tengo la sonrisa, es un proyecto de sonrisa. O sea, es esbozo. una esperanza. Sí, oye, aprovecho, Sergio, antes que se nos olvide, hace 5 minutos empezaron a responder sus pruebas de selección universitaria, decenas de miles de jóvenes. Más de 290.000. Entonces, a ellos que ya no nos están escuchando porque tienen prohibido cualquier tipo de artefacto electrónico, pero especialmente a las mamás, papás, familiares, un saludo, que es un día importante, el día de la PSU. Ya, yo voy a hacer una pregunta acá y el que quiere no la contesta. ¿Alguien dio bachillerato acá o no? Yo di bachillerato. ¿Sí? Y el último bachillerato. El último bachillerato. Yo di la segunda prueba de actitud académica. Yo di el último bachillerato. Y ahí estamos más cerca. En la Católica y en la Chile. Luis Larraín. Prueba de actitud acá. Sí, claro. Sí. Prueba Patricio. de aptitud académica. Sí. Pero en el bachillerato, esto es para la memoria histórica, Sí, había que escribir. el último bachillerato fue el año 60. No, 65. 65, claro, 65. Para entrar a la universidad el 66. Claro. Y había que escribir mucho, ¿no? Mucho. El bachillerato de la universidad yo di los 2 bachilleratos, el que hacía la Chile y el que hacía la Católica de Valparaíso, porque lo di en la Católica de Valparaíso. Y en el de la Católica de Valparaíso, uno elegía un tema. Además de Los fenicios, por ejemplo. yo elegí literatura española en el siglo de oro. Qué bonito. Me la pasé estupendo estudiando literatura española en el siglo. Y el de la Chile era más general. Y entonces uno sacaba un puntaje y con ese puntaje yo saqué, me fue bien. ¿Y se escribía con lapicito negro, con lapicera? No, con lapicera. Claro. Se hacía un ensayo. Un ensayo. Se hacía un ensayo. No era que tú respondieras solo de test. Habían algunas de test, pero se hacía un ensayo. O sea, tú tenías que saber escribir. Ahora eso da cuenta también que era menos la gente Por supuesto. que pretendía ingresar a la universidad, porque hoy día yo ya me imagino corrigiendo. No, es imposible. Corrigiendo 200.000 ensayos. pruebas. Sí. Oye, Pero hay lugares como en Francia, que hay bachillerato, en donde se hace. Todavía. Es que tú, En donde se hace. tú podrías tener tú te das preselección. cuenta con tus alumnos. Ya. Tú te das cuenta con tus alumnos cuando tú les haces una prueba escrita que los tipos saben redactar, saben exponer ideas, etcétera. Y aquí te das cuenta cruelmente la ausencia de eso en Chile. Y la letra con la que escriben los estudiantes hoy día es fatigante para uno como profesor. Sí, ¿eh? yo en las pruebas digo lo que no entiendo, no lo califico, No está. por lo tanto el alumno pierde, así que tienen que hacer un esfuerzo, pero en verdad algunos no saben escribir, o sea, no saben
caligrafía, ¿saben? Una aproximación. Fíjate, hace un mes, Sergio, Bueno, yo leí producto también en un diario de la tecla. que, no sé si era Finlandia, estos países que en muchos sentidos uno ve como modelo, algunos ven como modelo, habían suprimido la enseñanza de la caligrafía, porque asumían que porque los cabros lo que hacen es digitar, mover los dedos a una velocidad impresionante. Lo que yo encuentro bien terrible, pero bueno, es para hablarlo más largo, que se pierde cuando se pierde la caligrafía, pero suprimida derechamente. Entonces no esperemos que mejore la letra en los próximos 20 años. Y los dedos van a quedar pasados de moda también, porque con el Siri, por ejemplo, en el caso de Apple, tú le hablas al computador, claro, y el computador escribe. Y si hay alguna palabra rara, te la corrige también. O sea que en 2 millones de años más vamos a tener unos muñones. Claro, así se nos ha caído el pelo, por ejemplo. Cerca de 290.000 jóvenes rinden la PSU, el crucial examen para ingresar a la educación superior. Vivir este proceso lo más informado posible es un derecho, y la Universidad Alberto Hurtado lo garantiza en su sitio de admisión www.uahurtado.cl. Bienvenido a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Señores Otone, Larraín y Zapata, bueno, la noticia del fin de semana, la muerte de Fidel Castro, un líder político controvertido, como son todos los líderes políticos. Si uno examina a Napoleón, por ejemplo, o examina, qué sé yo, a Lenin, a Stalin o a Eisenhower, lo que ustedes quieran, a Churchill, son todos personajes controvertidos en la historia por distintas razones. Esa época de la Guerra Fría no ha sido muy bien caracterizada. Yo en todo lo que he visto y escuchado y se ha hablado, que fue una época que las generaciones nuevas no tienen mucha idea, porque no fueron parte de sus vivencias. Tienen toda la razón, quizás lo conocen como uno conoce, por ejemplo, lo que pasó en la Revolución del 91 con Balmaceda, como un dato. Pero ¿cuál es la mirada que tienen ustedes de ese periodo de la historia en que Castro fue protagonista? Si quieres empiezo. Yo conocí a Castro Ernesto Otone bastante. Siendo dirigente de la J, además. No, lo conocí en tres calidades. Lo conocí primero siendo dirigente de la Federación Mundial de Juventudes. Después lo conocí siendo funcionario de la CEPAL en el periodo que llamaron especial, el periodo que era muy duro en Cuba, en los años 90. Y después lo conocí porque el presidente Lagos me envió 2 veces a tener unas conversaciones discretas con él. Y esas conversaciones se hicieron en 2 ocasiones y conversamos varios días, muchas horas. Así que tengo un conocimiento del personaje, pero lo que tú preguntas no es eso. Lo que tú preguntas es el tema de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría era un sistema que tenía una virtud, que era un sistema muy claro. ¿Ah? Después de la Segunda Guerra Mundial se produce un breve momento de que la alianza generada contra el nazismo se mantiene unida, surgen las Naciones Unidas, surge la Carta de los Derechos Humanos, surgen una serie de cosas interesantes, y después predomina la Guerra Fría. Es decir, predomina la expansión que ya estaba acordada en Yalta también, pero que se vuelve muy dura, que es la expansión de la Unión Soviética en los países del este, la declaración de Winston Churchill, que tú hacías mención en Fulton, en que dice ha caído una cortina de hierro, y comienza una división del mundo en dos bloques, que son 2 bloques rivales. Son 2 bloques rivales que tienen una propuesta de 2 sistemas distintos, un sistema que adquirió el nombre de socialismo real, que era un sistema de planificación centralizada, de dictadura, de partido único, por decirlo. Y los otros que eran sistemas de democracia liberal y que eran sistemas de economía de mercado. Y prácticamente toda la política mundial, todos los conflictos, eran de alguna manera atrapados por esta contradicción fundamental. Y yo diría que sí, tienes razón cuando tú señalas que se conoce poco. Fíjate que Medina Echeverría, uno de los padres de la sociología latinoamericana, dice que era un sistema tan claro que cada uno sabía el papel que le correspondía.
Y cuando se crean los no alineados, nadie tiene que explicar qué significa no alineado, porque todo el mundo sabía que significaba una posición en que no se estaba con una u otra de las potencias. El líder de ese grupo fue Josip Broz Tito de Yugoslavia. Josip Broz Tito, Gamal Abdel Nasser, también Nehru. En fin, había una composición bien interesante ahí de este fenómeno postcolonial que estaba surgiendo. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente Fidel Castro es una figura del siglo XX, es una figura de ese periodo. A él se le entiende su rol, etcétera, como un actor, yo diría el último actor vivo que quedaba de ese periodo de la Guerra Fría. Luis Larraín. A ver, es mucho lo que se puede decir, son más de 50 años de férreo gobierno por parte de Fidel Castro de Cuba. Yo diría que Fidel Castro representó en su oportunidad una suerte de sueño de toda la izquierda latinoamericana. En algún minuto bailó al son de Fidel Castro y lo convirtió en una especie de ídolo. Pero ese sueño, yo diría que a poco andar, algunos se demoraron bastante más en darse cuenta, se transformó de un sueño en una impostura, ¿no? Una impostura donde el gran impostor era Fidel Castro. Y en una impostura porque en el fondo todo lo que prometió no lo cumplió. Y él habló de mejorar las condiciones de los trabajadores, habló de justicia social, habló de terminar con una serie de vicios que se supone que había en su país. Y en definitiva, lo que fue ocurriendo es que con el transcurso del tiempo y a la medida que la humanidad progresaba, que otros países buscaban otros derroteros y encontraban allí fórmulas para progresar y todo lo demás, Cuba se fue quedando en una pobreza muy grande. Hoy día Cuba es un país donde los salarios son de $20 al mes, ¿eh? O sea, estamos hablando de cantidades realmente misérrimas para lo que es la realidad económica mundial. Y no fue logrando ninguno de sus objetivos, con lo cual en definitiva suele suceder en esos casos, el gobierno se transforma en un ejercicio destinado a permanecer en el poder y casi en una suerte de ejercicio de sobrevivencia de la clase dirigente. Y eso fue Cuba durante muchos años. Y bueno, hoy ha muerto Fidel. Él se había o había tenido una enfermedad relativamente grave hace algunos años atrás, había dejado instalado a su hermano Raúl, y por lo tanto la caída de Fidel no tiene las connotaciones que habría tenido si eso no hubiese ocurrido, porque hoy día el verdadero gobernante de Cuba desde hace algún tiempo es Raúl Castro, su hermano. Una cosa bien paradójica, porque quien se erige, digamos, como revolucionario, en definitiva deja a su familia entronizada en el poder. O sea, el hombre más poderoso de Cuba hoy día es Raúl Castro, y su hijo Alejandro es quien le sigue, digamos, y quien controla el ejército y los servicios de seguridad. Entonces, en definitiva, lo que partió siendo el sueño de la izquierda latinoamericana se transformó, a mi juicio, en una gran impostura. Patricio Zapata, ¿cuál es la mirada con respecto a este episodio de la historia? Que además hay que decir que cuando el castrismo, digamos, asume en Cuba y se declara ya comunista, Estados Unidos levanta la Alianza para el Progreso y también busca la manera de contener este fenómeno que se expande por América Latina con todos los movimientos guerrilleros, el ERP en Argentina, el MIR en Chile, bueno, y otros grupos en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, los Tupamaros, en fin, es toda una historia, digamos, que tiene mucha fundamento en este movimiento revolucionario que asume el poder en la República de Cuba. Bueno, se ha dicho bastante en estos días que es imposible separar el análisis de Fidel Castro del contexto. Hacer un juicio a la Revolución Cubana y a sus 50 y tantos años de desarrollo sin pensar en la Guerra Fría, sin pensar en el bloqueo económico norteamericano, en fin. Y eso puede que explique muchas cosas. Por otra parte, por una cuestión de edad, yo no me considero joven para nada, pero no viví
directamente, como lo vivieron muchos y muchas, lo que fue el impacto en los años 60 de la Revolución Cubana. Y yo de lejos puedo apreciar lo tremendamente potente que fue eso, y no solo para la izquierda, yo creo que fue una cuestión cultural muy fuerte. Dicho eso, uno podría también hacer un análisis más general. Tú hablaste de Napoleón, y a alguien le puede parecer exagerado, pero yo reconozco que Fidel Castro es una figura realmente importantísima de la política, ¿eh? Pero en ese sentido, tu referencia a Napoleón, y podríamos hacer otra referencia. Como personaje controvertido en la historia. Sí, pero además hay otra línea que uno podría tomar. Y creo que Toynbee hablaba del problema de los conquistadores de la espada. Personajes que desarrollan una lucha revolucionaria. Acordémonos, Napoleón era un oficial de artillería de Córcega, de una parte muy pobre de Europa. Y él se desarrolla como un defensor de la República. Y como defensor de la República es abrazado por el pueblo francés. Pero todos sabemos qué pasó después. De defensor de la República pasó a primer cónsul, y de primer cónsul a emperador. Julio César, otro soldado que defendiendo la República contra Sila y el partido aristocrático, y terminó acumulando funciones, tribuno, cónsul, cuestor, vitalicio. Qué difícil es para estos personajes, porque no hay que olvidarse que Fidel Castro fue el joven barbudo de 34 años contra una dictadura como la de Batista. O sea, él fue un personaje atractivo, interesante, que hizo una lucha valiosa. No hay que olvidarse de eso, no hay que olvidarse de Batista. Pero qué difícil es que esos personajes, una vez que llegan al poder, envainen la espada. Y claro, era especialmente difícil si tenías a Estados Unidos a pocos kilómetros de distancia amenazándote y tratando de invadirte. Pero uno dice, si no eres capaz de hacer ese giro en algún momento, vas a terminar concentrando el poder cada vez más e impidiendo que se produzca el florecimiento. O sea, por eso es tan distinto de Mandela. Por eso yo, por ejemplo, sentí una emoción increíble cuando murió Nelson Mandela, que fue un revolucionario. El Congreso Nacional Africano era un movimiento de liberación nacional, y estuvo preso durante 20 y tantos años Mandela, no era un blandengue, pero cuando él llega al poder, él entiende que aún pese a todas las amenazas hay que hacer un esfuerzo por envainar la espada. Era difícil en Cuba, yo sé, era difícil envainar la espada y probablemente era imposible en los años 60 o 70, pero este hombre siguió tratando de gusano a muchos compatriotas suyos. Mandela era un revolucionario posguerra fría, cuando asume. Es que, sí, pero interpreta ese momento. Sí, pero mi punto es el siguiente. Yo creo que más allá de la Guerra Fría, por eso decía, hay que hacer el contexto, pero yo creo que uno también puede hacer una reflexión más general. Hay personajes que desarrollan una lucha, liberan a un pueblo y luego se transforman en los nuevos patrones de esos pueblos. Y hay otros personajes que liberan el pueblo y son capaces de ser verdaderos liberadores. Y creo que al final Fidel Castro no fue un verdadero liberador. Oye, ¿me permites unas precisiones de algunas cosas que Ernesto Ottone, que se han dicho aquí? Mira, lo primero, yo creo, insisto en el tema de la Guerra Fría por lo siguiente, porque efectivamente Fidel Castro encabeza la lucha contra la dictadura de Batista, triunfa, se abre un periodo de grandes esperanzas, pero también en Estados Unidos. Sí, la Revolución Cubana triunfó con el apoyo de un sector muy grande de la sociedad norteamericana. Ahora, lo recibieron en Nueva York con cientos de miles de personas en la Quinta Avenida. Pero se produce este hecho que cuando se radicaliza Fidel, se radicaliza y también Estados Unidos no puede aceptar en el contexto de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, la existencia de un aliado de su enemigo. Cuando Fidel se apoya en la Unión Soviética para realizar. Y adopta un régimen comunista. Cuando dicen somos comunistas pa'lante, y al que no le gusta que tome purgante. Se radicaliza y instala en vez de reconstruir una democracia, él instala un sistema de partido único, revolucionario, con planificación centralizada, que posteriormente genera una constitución más tarde comunista,
con dictadura del proletariado, donde quien opinaba distinto era considerado un enemigo, no un adversario, y por lo tanto se convierte, porque ahí dice, al que algunos califican como una dictadura. No, era una dictadura. Es una dictadura Cuba. Es una dictadura, su estructura, pero no porque lo diga uno, sino porque lo dice la Constitución cubana. ¿Ah? Es una dictadura del proletariado, es una constitución generada sobre ese esquema. Ahora, dicho esto, nunca llegó a ser una economía verdaderamente sustentable. Es decir, hubo muchos avances en salud, en educación, etcétera, pero sobre la base también de un apoyo soviético enorme. Me tocó vivirlo eso. Y después, en el periodo especial, cuando se quedó sin la Unión Soviética, fue una situación de hambruna, digámoslo. Y esa situación se morigeró solamente con el petróleo venezolano posterior. O sea, nunca fue capaz Cuba de tener una economía sustentable como base de acción. Y por lo tanto, claro, hubo una serie de avances en determinadas políticas sociales, pero en un contexto dictatorial y en un contexto también de que no se encontraban los éxitos de la educación con los éxitos de la productividad. Entonces, sí. Entonces es una situación muy compleja. Ahora, hay un elemento cuando se señala acá, porque ahora hay muchas visiones míticas. La izquierda latinoamericana naturalmente recibió un impulso muy fuerte con la Revolución Cubana, la idea de las guerrillas en todas partes, guerrillas que fracasaron todas, que fracasaron absolutamente todas. Pero no toda la izquierda. Los comunistas apoyaban la Revolución Cubana, pero no estaban de acuerdo en la metodología de la lucha armada durante muchos años. Yo me acuerdo, yo viví eso, del Partido Comunista de Chile, que apoyaba la Revolución Cubana, pero teníamos grandes problemas con los cubanos en torno a la visión de ellos sobre la lucha armada, la ultraizquierda, la teoría del foco, los escritos de Regis Debray de esos años, y no sé si tú conoces Orlando Millas, que era un dirigente Él escribió importante. una nota editorial en El Siglo, Bueno, abominando... no, Orlando Millas estaba en una reunión de la Tricontinental, de no sé qué, y se opuso a un voto que propone Fidel, que era el dueño de todo eso. Y Fidel hace un discurso famoso que dice: un tal Millar o Millas. ¿Ah? Lo ninguneó. Lo ninguneó de manera... Y el pobre Millas llegó de vuelta a Chile, y el Partido Comunista, como cuidaba mucho sus relaciones internacionales, además lo sancionó. O sea, recibió palos allá y palos acá. Lo que te quiero decir es que habían visiones muy distintas sobre el asunto, porque hoy día parece que es todo lo mismo, digamos, y los comunistas... Sí. Oye, Ernesto, pero tú insistes mucho... Perdón, un dato adicional. Estaba mirando la BBC, que hay una investigadora de la Universidad de Lund que dice que Estados Unidos empujó a Castro a abrazar a la Unión Soviética, ya que Estados Unidos intentó impedir la independencia económica de Cuba. Eso es contrafactual, porque no sabemos qué habría pasado ¿Quién? si no, pero mira, Luis Larraín. Pero Ernesto, tú has hablado mucho de la Guerra Fría. Es cierto que la llegada al poder de Fidel Castro se produce en ese contexto. Uh-huh. Pero resulta que la Guerra Fría se termina. La Guerra Fría se termina, casi todo el mundo lo sitúa con la caída del muro de Berlín, incluso algunos antes, digamos, con la caída de la Unión Soviética. Y resulta que este señor sigue 25 años más, digamos. Pero es que, o sea, estamos hablando de 25 años, un cuarto de siglo, en que no hay Guerra Fría. Y que este señor sigue enseñoreado en el poder, él y su familia, digamos. Es que es muy notable. Entonces, es muy notable eso. Oye, por favor, yo estoy tratando de hacer un análisis lo más poco ideológico. Sí. Y la otra cosa que a mí oye, dos cosas. Una observación respecto a los Estados Unidos. Es bien paradojal que Fidel, que en definitiva construyó una parte de su mito, porque hay un mito en torno a Fidel, sobre la base de Estados Unidos y del bloqueo y del efecto que eso tenía, en definitiva termina con un país en el cual
todo el mundo lo dice, no es que lo diga yo, hoy día todos los analistas, el mayor anhelo de un joven cubano es irse a los Estados Unidos. ¿Ah? Ellos realmente, muy mayoritariamente los jóvenes lo único que quieren es ir a Estados Unidos. Entonces, toda esta idea muy romántica del hombre nuevo, digamos, que iba a renegar del capitalismo, la verdad que dentro de la brutalidad, de la escasez y de la privación que hay en Cuba, en definitiva, lo que quiere la gente es eso. Y la otra cosa que yo quiero decir, porque creo que es evidente, es que la tolerancia del mundo intelectual y político en general a la dictadura cubana es una cosa bien notable, porque justamente el mito sirve para esconder muchas cosas. Y nosotros sabemos que la revolución cubana tiene, no sé, las cifras varían entre 4.500, 5.000 personas ejecutadas y fusiladas en la isla, digamos, durante todo este periodo. Y tiene además un historial, digamos, de detenciones de personas, de cárceles prolongados, y una serie de cuestiones que tienen que ver con este tipo de procesos, como el hecho de que Fidel Castro llega y se hace del poder junto a dos grandes comandantes que son Camilo Cienfuegos y Hugo Matos, digamos, y de alguna manera los sacas del camino rápidamente. Entonces, en todas las dictaduras se va comiendo a sus hijos, o sea, y después viene Ochoa y en fin. Pero mi punto es que hay una tolerancia, muy grande. Pero es una tolerancia que tiene etapas, porque hay una primera etapa de gran entusiasmo, cuando iba Sartre, iban todos para allá. Después eso termina al fines de los años 60. Y después pero en los 70 no, sigue. Hay algunos que siguen, pero se va perdiendo en la medida que se normaliza como un país del este. Ahora, en lo que tú dices respecto a que siguió, esto te muestra también que había algo ahí, que era este proceso revolucionario. Los países del este, cuando se cae la Unión Soviética, se caen inmediatamente, porque no había una fuerza endógena ahí. Yo creo que las razones son distintas. Yo creo que las razones tienen que ver con razones geográficas por una parte y con el control férreo que tenía Fidel sobre una población. Pero los otros también tenían, la RDA también tenía control férreo. Como dice Patricio Zapata, esto da para un seminario, así que vamos a hacer una pausa. Yansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yansa 0K, no cambies, renuévate. Estamos en la información también en cualquier momento desde Cuba. Rodrigo Vergara, enviado especial del Diario de Cooperativa, nos traerá más noticias durante esta jornada. Nosotros seguimos en el primer café con los señores Ernesto Otone, Luis Larraín y Patricio Zapata, después de la palabra que tiene en la sala de sonidos Marcos Concha. Qué buena idea la de salir a trotar, Maca. Sí, como que me siento renovada, me siento ligera. No sé, me siento... Ay, qué bueno, amiga. Yo también me siento, pero en el cafecito de la esquina. Prueba el sabor equilibrado de Yansa 0K Tagatosa con sucralosa y endulza todo lo que quieras. Encuéntralo fácilmente en el supermercado, el de la botella morada. No cambies, renuévate. Yansa 0K, date el gusto de estar bien. Ay, amor, si hay algo que me encanta de Italia son los zapatos. ¿Te gusta cómo me quedan estos? Amor, ¿vas a estar todo el viaje pegado al celular? ¡Pablo! Disculpa, amor, es que estaba canjeando esos zapatos con los puntos BBVA. ¿En serio? ¡Ay, lindo! Si tú estás todo el tiempo en el celular, nosotros también. Con BBVA Wallet puedes canjear tus puntos en Chile o en el extranjero desde tu celular. No pierdas más tiempo y cámbiate hoy en bbva.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Se estima que un solo profesor puede tener impacto en la vida de 6.000 niños. Bienvenido a Pensar. Pedagogía UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Se adelantó el verano, a pasarlo bien, a disfrutar. Comenzó el avance de temporada Ford de Auto Summit.
Aprovecha ahora bonos imperdibles en EcoSport, Explorer, F-150 y Ranger. Venga a conocer toda la línea Ford 2017. Lo esperamos en Auto Summit, la casa de Ford. Bonos con financiamiento Forum para 35 unidades en promoción. Válido hasta el 30 de noviembre del 2016 o hasta agotar unidades. Más información en autosummit.cl. San Crediticio. Perdón. Te prometo que lo intenté, pero no pude aguantarme y me gasté hasta la plata que no tenía. Por eso, dame una ayudita para terminar bien este año, porfi. San Crediticio de la Araucana sabe que se viene fin de año, por eso bajo las tasas hasta un 25% de descuento desde el 21 al 29 de noviembre. Infórmate más en laaraucana.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Crédito para trabajadores afiliados a la Araucana, sujeto a evaluación y aprobación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja. En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas. Si regalas calcetines... ¡Qué detallista! No debiste molestarte. O un desodorante. Justo lo que necesitaba. Pero si regalas unos anteojos de GMO... Muchas gracias, te pasaste, tan increíble. Ven a la Navidad para todos en GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14,990 pesos en marcas seleccionadas y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón. En GMO, amamos tus ojos. Más información en gmo.cl. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir, o desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Aldi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@aldi.cl. Canastas Aldi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. En el servicio postventa Kaufman no nos detenemos para que tu empresa tampoco lo haga. En Kaufman encontrarás todo lo que necesitas para que tu empresa sea siempre rentable. Nuestras sucursales con taller y venta de repuestos y los mejores especialistas te esperan en todas nuestras sucursales a lo largo de Chile. Entérate más del mejor servicio postventa en www.kaufman.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 18 grados. 18 grados en Santiago. La Cámara Chilena de la Construcción trae al creador del concepto capitalismo consciente, el profesor de Babson College, Raxi Sodia. No te pierdas el seminario de sostenibilidad empresarial, donde además Klaus Schmidt-Hebel y Raxi Sodia, moderados por Matías del Río, debatirán sobre el rol de las empresas en la sociedad. Viernes 2 de diciembre de 8:15 a 11 horas en Parque Titanium. Inscripciones en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. M360, la nueva revista digital de tendencias con contenido, editado para mujeres. Entra ahora y descubre un sitio innovador y de contenido contemporáneo, abordado en 360 grados. Moda y estilo, belleza, sexo y pareja, vivir bien, lifestyle, cultura, do it yourself, videos, tutoriales y más. M360, inteligente y sofisticada, entretenida. Entra y descubre más en www.m360.cl, editado para mujeres. Cooperativa. 20 minutos para las 10. 20 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Bueno, y Jansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Jansa 0K, no cambies, renuévate. Mira, tenemos de todos colores. Acá tenemos un morado. Morado. A mí me pusieron la verde. Luis Larraín ahí comparte con Patricio Zapata. ¿Por qué nos pusieron el amarillo a nosotros? No sé.
La producción, no, pero no hay algún creo. mensaje subliminal que tengamos el amarillo al frente. El morado es el de los obispos. En el periodo de Cuaresma. Claro. O sea, Ernesto Tone viene a predicar aquí hoy. Claro. Pero la próxima vez pónganme uno rojo de cardenal, por favor. O sea, que Claro, es un no, ascenso. no me miren así, pues menos. Ernesto Tone, Luis Larraín, Patricio Zapata. Oye, estuvo Ricardo Lago aquí en la mañana, ¿lo alcanzaron a ver o no? Sí, Sí, lo vimos. los ¿Sí? saludo. Estoy hablando de nada más difícil que gobernar haciendo cambios profundos. Lo sé por experiencia. Cómo no reconocer las dificultades que tiene la presidenta, que quiere hacer cambios tan profundos o más de los que hicimos nosotros. Esos cambios, esas transformaciones hay que llevarlas a buen puerto y en consecuencia ese es mi compromiso, hablando de una eventual candidatura presidencial. Pero hoy día estamos en la contingencia con una reforma educacional que muchos la ven que está a los tropezones en el Parlamento y hay una glosa de educación que tiene que ver con la gratuidad, con las becas que se dio para 2017. Y esto podría ir a parar al Tribunal Constitucional si no hay un acuerdo previo. ¿Cómo ven esa situación ustedes? ¿Es parte de la hermenéutica de este fenómeno de debate, discusión en torno a los cambios y reformas? ¿O piensa que entramos en una etapa más crítica? Luis Larraín está Sí, pensando. a ver, yo creo que las objeciones que hay al proyecto, como se ha discutido hasta ahora, más que proyectos, la Estamos verdad en es una que glosa. esto parte del hecho de que ya por segundo año consecutivo, en lugar de hacer una ley de financiamiento de la educación superior, el aporte a las universidades en distintas formas, aportes directos, indirectos y en financiamiento para los estudiantes, se está haciendo a través de glosas de la ley de presupuesto, que es un sistema de legislación un poco peculiar, porque se supone que no está diseñado para eso, ¿no? Entonces, hay cuestiones que surgen, que es que las condiciones en las cuales un alumno puede acceder a este financiamiento del Estado son distintos dependiendo del tipo de universidad que está. Y amparados en lo que fue el fallo anterior del Tribunal Constitucional, hay parlamentarios que han advertido, digamos, que podrían recurrir de nuevo al tribunal. Aparentemente, eso es lo que yo entiendo, el gobierno se estaría abriendo a alguna fórmula en la cual algunos de los mecanismos de financiamiento que hoy día son para las universidades del Consejo de Rectores pudieran extenderse a otro tipo de universidades siempre que cumplieran ciertos requisitos, digamos, y de esa manera entonces no se produciría la discriminación hacia el estudiante, que por estar en esta universidad o por estar en la otra. Y eso es lo que tiene un poco enfrentado a la propia nueva mayoría, por lo que yo he visto las declaraciones del senador Quintana y otros que dicen, digamos, que ellos desconocen a su gobierno. Pero en definitiva, lo que sucede es que los gobiernos tienen que atenerse a un determinado marco, y ese marco dice que no se puede discriminar entre alumnos de una universidad o de otra, digamos, y yo creo que el gobierno está tratando de resolver eso, pero vamos a ver cómo lo resuelve. Eso es Patricio Zapata. Mi apreciación de la situación. Mira, la ministra del Piano hace una declaración bien fuerte, llamando en el fondo a los parlamentarios de la nueva mayoría a que asuman su condición de sustento político del gobierno. Yo estoy seguro que la fórmula en la que se llegue va a estar sujeta a crítica, y el acuerdo al que se arribe va a dejar cosas pendientes. Entre otras cosas, porque esto se está discutiendo a propósito de una glosa de la ley de presupuesto 2017. Entonces hay muchas cosas que están en el aire todavía. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el compromiso efectivo del Estado de Chile en el largo plazo con sus universidades? ¿Qué tipo de compromiso está dispuesto a asumir en términos de apoyar a sus universidades? ¿Cómo se asegura que tengamos un sistema universitario de buen nivel? No solamente que tengamos buenas becas para los estudiantes con necesidad económica, sino que tengamos investigación. Hay muchas cosas que van a quedar pendientes, pero yo diría, esta es una prueba de fuego. No es posible que a 10 días de lo que ocurrió a propósito del reajuste, volvamos a tener un desbande en las bancadas oficialistas. O sea, la opinión pública aprecia la capacidad crítica, y yo creo que uno puede hacer crítica y decir esto no nos gusta, esto nos gusta menos, pero que una vez más la nueva mayoría no sea capaz de actuar como una coalición
de gobierno y deje votar a la presidenta, yo creo que sería simplemente devastador. Por eso la ministra del Piano habla de ingobernabilidad. Otra cosa, y podemos discutirlo más adelante, yo tengo algunas dudas respecto al criterio que fijó el año pasado el Tribunal Constitucional. A mí me parece que el Estado tiene derecho, cuando fija una política de beneficio, a hacer distinciones. Obviamente tienen que ser distinciones razonables, pero tú puedes hacer distinciones según cuál sea el tipo de institución, el tipo de alumno, el tipo... Eso no me parece a mí, y por algo la votación fue dividida. Esto no fue un fallo del tribunal 10-0. ¿Ah? Y gente que yo respeto mucho intelectualmente, ministro del tribunal, bastante razonable, dieron muy buenos argumentos para decir que era posible hacer tratos diferenciados, con tal que fueran razonables. Pero el hecho de que el fallo está ahí, lo más probable es que a un año el tribunal no cambie de opinión. Entonces yo entiendo perfectamente que la ministra de Educación quiere evitar otro traspié. Y hay que evitarlo, hay que llegar a un acuerdo, el mejor acuerdo posible, y los diputados y senadores de la nueva mayoría tienen que estar esta vez con la presidenta. Hablando de sencillo, esto de la gobernabilidad, que para el ciudadano común y corriente puede aparecer como algo indescifrable, hay que hablar que la gobernabilidad se refiere a la cooperación, a la interacción entre las distintas instancias del Estado, y eso estaría fallando porque no habría acuerdo en la nueva mayoría, por lo tanto no se hace viable, y al mismo tiempo está la otra instancia de interacción que significaría una paralización, digamos, de la glosa relacionada con la gratuidad de la educación en el Tribunal Constitucional. En eso estamos ahora, en esta toma. Mira, Sergio, el concepto de gobernabilidad, para tenerlo claro, es primero que la fuerza que ganó en las elecciones democráticas y que está en el gobierno sea capaz de mantener una orientación, una línea, y esa línea la compartan también las fuerzas que lo sustentan en el Parlamento, incluso en un régimen presidencial. Si no existe eso, se arma una bolsa de gato. Y de otra parte, en entender que para determinadas reformas que tienen una importancia de largo plazo, no solo existe la confrontación con la oposición, sino también los acuerdos. Es decir, los dos elementos son parte del proceso de gobernabilidad. Que haya un debate, que haya confrontación y que después esto se resuelva. Y si se puede resolver por vía de llegar a unos acuerdos mínimos, quizás, es bueno que eso suceda. Eso es lo que conocemos como gobernabilidad democrática. Entonces, a mí me parece que en este caso la ministra está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien en ese sentido, o sea, va en la buena dirección, porque busca que se resuelva el problema. Ahora, yo creo que aquí se paga muy caro una cierta visión, a mi juicio, desmesurada que se hizo respecto a los objetivos, particularmente a los objetivos de gratuidad, etcétera, que se plantearon. Gratuidad total en 6 años, una cosa así. Yo creo que tiene que ser un proceso mucho más gradual y hay que ver hasta dónde llega esa gratuidad sin que se vuelva esto regresivo, sin que se vuelva regresivo el proceso de gratuidad. Hay procesos de gratuidad en muchas partes del mundo que están cambiando porque se han descubierto que tienen aspectos regresivos en países que fueron los grandes padres de la educación pública gratuita. Es el caso de Francia con las universidades, con las grandes escuelas. Y vemos países como Argentina o México, donde la gratuidad no significa que no haya una selección discriminatoria de clase entre los que llegan a graduarse. Entonces, hay que ver estos elementos con menos carga ideológica y con más carga de construcción de políticas públicas que generen más igualdad en los hechos. Ahora, yo creo que se está pagando un precio ahí. En ese sentido, hoy día leía que en un ranking que se ha hecho de las instituciones de educación superior en el mundo, aparece Chile avanzando muy fuertemente en términos de una futura entre los países emergentes con capacidades de jugar un rol en la investigación en el futuro, con sistemas universitarios complejos.
Entonces me parece importante ver eso y que los puntos de diferencias no sean tanto basados en estatal, no estatal, sino en la calidad de las instituciones, en que los dineros que se pongan vayan efectivamente a los estudiantes. Y creo que en ese camino es lo que se está buscando un acuerdo. Ahora, es bueno salir de las glosas, por Dios, y tener una política de largo plazo, dar seguridades de que las cosas van a ir caminando en una cierta dirección. Ahora, más de alguien podría pensar que estamos en medio de una tormenta y no nos damos cuenta. ¿Por qué razón digo esto? Porque se terminó el binominal en Chile, que se consideró como un paso positivo porque permitía la participación de mucha fuerza, pero ¿acaso no hay una especie de atomización política con un sangramiento en la nueva mayoría? También en la derecha ocurre un fenómeno con varios grupos que están participando, numerosos candidatos presidenciales, y en la nueva mayoría hay varios claroscuros todavía que no se resuelven. Entonces, el ciudadano común y corriente, yo siempre pienso en la audiencia del primer café en una nueva mañana en Cooperativa, ¿logrará entender todo esto cuando hoy día tenemos más de 17 o 18 o 25 partidos políticos, otros en formación, otros que están actuando, otros más antiguos, otros nuevos? ¿Cómo se ve ese panorama? ¿Hay sangramiento en la política o no? Esa es la pregunta. Es que yo creo, Sergio, de que es un poco prematuro todavía Luis Larraín, atribuir al cambio del sistema electoral algún efecto, porque la verdad es que no hemos tenido elecciones parlamentarias con la nueva legislación, ¿te fijas tú? Entonces, ahora, es verdad que lo que tiende a ocurrir cuando hay un sistema más proporcional, ¿no?, que el que teníamos nosotros, que era el binominal, hay un poco más fraccionamiento en la política. Pero los parlamentarios que hoy día se están, por así decirlo, saliendo de la fila, son todos parlamentarios elegidos con el sistema binominal. O sea, no es propiamente un producto del cambio del sistema. Pero estarán pensando en el futuro que les va a tocar participar en otro sistema. Pero yo creo que hay otro factor que es mucho más importante, y hay que decirlo, que es la baja de popularidad del gobierno. O sea, cuando un gobierno... Y de la política, 65% de los chilenos no participan. Pero en este caso en particular estamos hablando, digamos, de la falta de disciplina de los parlamentarios oficialistas respecto a algunas iniciativas del gobierno. Cuando Michelle Bachelet tenía un 60% de aprobación, había como más incentivos para ponerse de acuerdo. Hoy día que tiene un 20%, hay menos incentivos y los parlamentarios están pensando en su reelección y están pensando a qué figura quieren asociarse, y probablemente no quieren asociarse a la presidenta. Así de cruel es la política, no solo el mercado, como dijo Patricio Elwin, sino que la política también. Y yo creo que este fenómeno tiene mucho más que ver con eso que con el cambio de sistema. Ahora, hay que ver y hay que esperar qué es lo que pasa con el cambio de sistema electoral, porque obviamente que el binominal, por así decirlo, de repente al binominal era como el dulce membrillo, o sea, le echaban la culpa de todo, digamos, y obviamente que el binominal tenía un desgaste en la política chilena. Yo creo que provocó algunos efectos de falta de renovación, pero por otro lado tenía algunas cualidades que tenían que ver justamente con esto, que era la estabilidad de los bloques y el menor fraccionamiento. Pero todavía es muy, muy pronto para saber cuál es el efecto de eso, porque ni siquiera tenemos una elección con el sistema nuevo, así que yo creo que hay que esperar. Yo creo que esto tiene más que ver con la falta de apoyo al gobierno de Michelle Bachelet. Patricio Zapata. Mira, yo creo que si uno mira lo que ha pasado en el resto de América Latina, uno descubre que con o sin cambio en sistema electoral empieza a ser más frecuente que las personas se postulen como independientes o con creaciones ad hoc. En Perú a estas alturas casi no existen formaciones políticas de tradición. Hay candidatos temáticos. Exactamente, y los candidatos a alcaldes son todos independientes y hacen ostentación de su independencia, porque ya no es un plus, ya no te da una ventaja el estar adherido a una formación política. Eso está pasando bastante fuertemente, es preocupante, es un problema y es un desafío para los partidos. Cuando se hizo la reforma electoral, se tuvo a la vista el peligro de una excesiva fragmentación. El ejemplo clásico es Brasil, ¿no es cierto?, donde tú tienes 20 partidos con representación parlamentaria y no hay ninguno que sea capaz de ejercer una posición de conducción política. Pero claro, en Brasil, por ejemplo, Sao Paulo, Río de Janeiro, elige cada uno de ellos 70 diputados. ¿Qué significa un distrito 70 diputados? Que con un 2 o 3% de los votos tienes tu diputado. En Argentina hay distritos con 40 diputados. Lo que se hizo en Chile fue más o menos volver
a la tradición chilena, donde el promedio de diputados por distrito era de 4, 5, unos pocos distritos con más diputados y muchos distritos con pocos diputados. Esto que estoy diciendo, para que no parezca jerigonza para el auditor, esto significa que siguen habiendo razones que aconsejan ir juntos. En términos matemáticos, un sistema proporcional moderado, como el que se aprobó, es un sistema que sigue generando incentivos, por ejemplo, para que la derecha vaya en una sola lista, y no cada uno por su cuenta, porque al ir en una misma lista optimizan su votación, se benefician todos de la cifra repartidora. Y por eso, hace una semana se publicó un estudio que dice que si la democracia cristiana, por ejemplo, va solita, por su cuenta, va a elegir más o menos 19 diputados si repite la votación de las municipales. Y si va en una lista de nueva mayoría, va a elegir 29 o 30. Entonces, no da lo mismo. Un buen sistema electoral genera incentivos para sumar, porque efectivamente es mala la fragmentación excesiva. El caso más paradigmático de Israel, que tiene un sistema 100% proporcional y es muy difícil formar mayoría. Entonces, yo diría, esperemos las elecciones. Yo tengo muchas esperanzas puestas en un sistema que va a significar que tengamos más mujeres en el Parlamento. Los partidos van a estar obligados a llevar 40% de candidatas mujeres. Vamos a tener más jóvenes. Personas que llevan 25 o 30 años en el Parlamento van a tener que competir dentro de las listas con candidatos más jóvenes, necesariamente. Va a ser más fácil desafiar desde adentro. Vamos a tener fuerzas políticas que van a estar dentro del sistema, y eso es muy positivo. Uno de los problemas en América Latina, lo decía el Economist hace un mes y medio atrás, es que no se está logrando que la gente joven, interesada en política, se involucre en las instituciones y las critican desde afuera. En ese sentido, tener desde Evópoli hasta los autónomos postulando a las instituciones para revigorizarlas desde adentro es un activo, ¿ah? Y el sistema proporcional que se aprobó es una avenida para que esas fuerzas nuevas se incorporen y no se queden afuera criticando, no se queden afuera con una mirada escéptica, ¿ah? Así que no va a resolver todos los problemas, no va a cambiar mágicamente nuestra vida política, ¿ah? Y tiene problemas una reforma como esa, pero yo apostaría a que vamos a tener un parlamento más representativo. La urgencia de ordenar a los parlamentarios a la nueva mayoría es lo de ahora, pero el futuro que está cercano en esto, Tony, ¿cómo lo ves? Sí, Sergio, mira, tú dijiste una cosa que a mí me parece muy importante, que es la preocupación por qué pasa con las personas que están escuchando el programa. Porque aquí lo que yo veo es que independientemente del sistema electoral, hay una caída de dos elementos básicos de la política, que es la representatividad, o sea, la capacidad de realmente representar, y de la mediación. La política, su rol es de mediar entre lo que la gente aspira y lo que es posible realizar en las políticas públicas. Entonces ese rol de mediación significa una suerte de serenidad y una suerte de capacidad de escuchar, pero no de decir que sí o de decir que no, sino de transformar eso en políticas posibles, viables. Y yo creo que esto está en crisis no solo en Chile, esto es una crisis de la democracia contemporánea que es muy grave y que puede abrir paso a estas formas de populismo, etcétera, en fin, que existen. Ahora, yo creo que es mejor, fíjate, que el sistema sea más competitivo, en el sentido de que, fíjate que se daba, si hubiéramos seguido con el sistema antiguo, se daba una cosa muy perversa, porque votaba poca gente, ¿ya? Y los que se presentaban no competían. Entonces tenías un sistema con un medio perverso en términos de renovación y medio perverso también en términos de representación. Perdón, Ernesto, pero además buena parte de la competencia se daba dentro de los pactos y eso permitía que la directiva de los pactos regulara esa competencia y no fuera verdadera competencia. Es más fácil manejar esto si la competencia se daba dentro de la alianza. ¿Había cierta designación a dedo, dice usted? No, es que el candidato, Sergio, tendía, en vez de preocuparse de responder a la opinión ciudadana en general, tenía que responder a lo suyo. Es decir, tiene que responder a su sector y por lo tanto es en vez de producirse una buena representación ciudadana, lo que se producía era una representación
del lote de los feligreses. Señores, Ernesto Otone, Luis Larraín, Patricio Zapata, llegó el momento de la hora 10 en Chile continental, las 8 de la mañana en Chile insular, occidental e Isla de Pascua. Así que les decimos hasta la próxima semana, cuando ya estemos instalados en diciembre. Teletón de por medio. Será hasta la vista. Oye, hay que decir, perdona, Chao, aprovechando que entró aquí Leila, que se ha hablado mucho de los 3 postulantes al título, que son la Católica, Iquique y la Unión Española, pero hay que decir que hay un 4º postulante al título, las tierras de Leila, O'Higgins de Rancagua. Así que no hay que olvidarlo eso. Gracias. Lo dejamos en la memoria. Marcos Concha, será tu turno ahora. El primer café en Cooperativa fue presentado por Jansa 0K. No cambies, renuévate. Banco BBVA y Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas.